donde no es, en fin. Así que entonces vamos a sacar eso. Y también vamos a grabar el Santo Rosario y la coronilla. Vamos a grabar el Santo Rosario, todos los misterios. Vamos a hacer un piloto con las diferentes voces, a ver cuál cala más, cuál llega más, cuál se adapta y se va a escuchar mejor. Y, se van a hacer todos los misterios y se va a hacer la coronilla. Para que cuando ustedes quieran, entran a nuestro canal de YouTube, que hoy tocan los misterios luminosos y entran y hacen los misterios luminosos con nosotros, con ese audio, ese video que vamos a tener allí para que ustedes lo puedan hacer, si van en su vehículo, lo puedan poner ahí en YouTube y se vayan en su vehículo haciendo el Santo Rosario con nosotros. Muy bien. Y hay algunos otros proyectos que poco a poco entonces iremos socializando más todas las ideas que ustedes nos puedan aportar. Bueno, muy bien. Quiero entonces que empecemos y en este día apologética, para las personas que no saben qué es apologética, recuerden que apologética es la defensa de la fe católica. Es la defensa, es defendernos de los ataques, porque desafortunadamente nos atacan mucho nuestros hermanos protestantes, que la iglesia es la ramera, que es la prostituta, que el papa es el anticristo y bueno, un sinnúmero de situaciones que desafortunadamente nuestros hermanos protestantes hacen y hablan en contra de nuestra iglesia. Y cuando no tenemos las bases suficientes, como en la noche de hoy, el verdadero enemigo de Cristo. Entonces hoy vamos a hablar de el anticristo. Pero no quiero enfocarme en esta enseñanza como tal en la figura que siempre hemos escuchado del anticristo. ¿A qué viene? ¿Por qué viene? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuándo se va a presentar? No, no me quiero enfocar allí porque vamos a aprender hoy que no solamente hay un anticristo. Nos han hablado normalmente, nos han hablado siempre que hay un anticristo y que ese anticristo va a hacerse conocer y que ese anticristo va a venir con prodigios, hará milagros y muchas personas lo seguirán. Pero hoy no quiero hablar de ese anticristo, como les decía. Hoy quiero hablar de los otros anticristos que habla la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de nuestros hermanos que deciden o que algún día decidieron irse de la iglesia. Algún día yo también me fui de la iglesia. También fui un anticristo. Vamos a leerlo. No lo digo yo, por eso ustedes saben que yo me baso en la palabra de Dios. Por eso quiero hacerle hoy más que dar tips, hoy vamos a tomar nuestra Biblia. Quiero que usted me siga, por favor, en la Biblia. En las diapositivas encontrarán la cita bíblica, pero yo les pido que ustedes me sigan en la Biblia y que resalten las palabras que yo les voy a indicar o las palabras que a ustedes más les llamen la atención. Hoy es una noche de enseñanza muy práctica. He querido hacerla muy práctica, más que dar tips, porque no son tips los que se dan en la apologética. Es una enseñanza y por eso quiero que ustedes hoy tengan su Biblia a mano y el cuaderno para que ustedes vayan apuntando. ¿Y esto para qué sirve realmente? Para que ustedes estén... sobre todo, miren, sobre todo cuando uno está por ahí en una reunión, no falta el hermanito protestante y por allí dice, uy, mire, y lo invita a un asado y entra a la casa, mire, ustedes con ese Cristo, ustedes creen en un Cristo muerto y empieza a decir cosas y como usted no conoce de nada y lo he visto, donde personas llegan a una casa y una vez estuve en un asado y un protestante amigo le dijo a la dueña de la casa, eh, tenía su altarcito allí en la sala y le dijo, idólatra, tú eres idólatra. Y fue sacándole la Biblia en el celular y le dijo, mira lo que dice Éxodo 24, eres idólatra. E inmediatamente
esta persona cogió esas figuras y las quitó, porque le mostró que decía que no se pueden tener imágenes. Y esta personita, como no tenía el suficiente direccionamiento, la formación, la apologética, pues sencillamente creyó. Hoy vamos a mirar que todo eso está aquí, como lo están escuchando. Todo lo que les estoy diciendo está aquí y se los voy a demostrar con capítulos y versículos. Por eso soy muy incisivo en que tenga su cuaderno, que tenga su lapicero, en que tenga su Biblia y en que tenga su resaltador, o si le gusta a usted con reglita y resaltar, rayar, como usted quiera. El hecho es de que lo haga. Entonces, vamos a empezar y con una pregunta. Vamos a empezar al contrario. ¿De dónde salieron los protestantes? ¿De dónde salieron los protestantes? Y no solamente decimos, es que el protestantismo nació en el año de 1520 con Lutero, un sacerdote católico que en aquel tiempo, en el medioevo de la iglesia, un momento muy difícil para la iglesia, donde se estaban haciendo eh, actividades y situaciones muy contrarias al evangelio. Claro, hay que decirlo, eso no se puede esconder. Eso no significa, y quiero enseñarles lo siguiente, no significa que si en la iglesia se hacen cosas contrarias a la doctrina, significa que la iglesia sea mala y por eso yo me tengo que ir a buscar otra iglesia, otra denominación cristiana. No, la iglesia santa, es santa, es comandada por hombres y hombres que se equivocan. Y en ese medioevo se equivocaron, se compraban las indulgencias. Entonces, si tú pagabas al Papa, le pagabas tanto dinero, entonces más pagabas, más te indultaban tus pecados. Y entre muchas otras cosas que se estaban haciendo, se compró un papado, tuvimos un papa de 15 años, en fin, pero eso no significa que nuestra iglesia sea mala y que por eso yo me tengo que ir a buscar una que sea mejor. No, porque la iglesia fundada por Cristo, Mateo 16, 18, es la iglesia católica. Puedes buscar en nuestro canal de YouTube, ahí está la enseñanza para que entiendas por qué sí nuestra iglesia es la iglesia fundada por Cristo. Entonces no voy a entrar a ahondar en esa formación. Entonces, los protestantes en ese momento, Martín Lutero no pensó que iba a haber este cisma es división, y mucha gente se dividió de la iglesia por estos motivos. Eran alrededor de 95 ítems que Lutero había pegado la puerta de la catedral y con ayuda también de, de, de Alemania, pues se unió y digamos que se formó el cisma que él no pensaba que se fuera a dar. De ahí salen los protestantes y tiempo después y en el año más o menos 1830 se decide sacar los 7 libros de la Biblia que venimos manejando nosotros, que tiene 73 libros, 27 y 46, Antiguo y Nuevo Testamento, y se decide sacar esos libros que ellos llaman apócrifos, según ellos que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, haciendo entonces esta introducción de dónde salen los protestantes, vamos a la cita bíblica que les quiero poner. Antes de eso, dicen siempre los protestantes que el Papa es el anticristo. Pero vamos a mirar hoy realmente quién es el anticristo o quiénes son los anticristos. Y quiero decirles lo siguiente, si alguno me encuentra una cita bíblica donde diga que realmente el Papa, porque es que miren, para unas cosas el papado no aparece en la Biblia.
Pero para ellos decir que el Papa sí es el anticristo, eso sí aparece en la Biblia. Entonces, al fin, ¿qué? Ahí les en la apologética. Así que si alguien viene y le a usted, el Papa es el anticristo. Listo, ¿y de dónde sacas eso? De la palabra de Dios. Muéstrame la cita bíblica que diga que el Papa es el anticristo. Pero qué raro, porque ustedes dicen que el papado no existe porque el papado no está en la palabra de Dios. Entonces, como dicen que el Papa es el anticristo, se cae de su peso. Simplemente tips muy sencillos para defendernos, ¿ok? Vamos entonces a leer la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, quiero organizar un poco acá. Primera carta de Juan 2:18. Primera carta de Juan 2:18. Dice, y quiero que leamos muy bien. Hijitos, está hablando Juan. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Escuchen lo que dice, pero ya han venido varios anticristos, es decir, ya han llegado varios anticristos. Ya nos vamos dando cuenta, y quiero que usted lo sepa, no es un anticristo como siempre nos han vendido la idea. Es que el anticristo, la palabra de Dios nos dice que ya hay muchos anticristos, pero vamos a mirar cuáles son esos anticristos. Pare la oreja. ¿Cuáles son esos anticristos? Pero ya han venido varios anticristos. Ya es la última hora. Miren, a veces me pregunta, ¿y cuándo va a ser el final de los tiempos? Aquí nos están dando un acercamiento aproximado, no en tiempo, pero nos están dando un signo que cuando todos esos anticristos vengan o ya estén presentes, ya es la última hora. ¿Recuerdan lo que decía el Señor en Mateo 27, Mateo 20:28? Mateo capítulo 20, versículo 28, y es yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Lo recuerdan? Eso es otro signo. Entonces Jesús nos está diciendo, yo estaré con ustedes hasta que sea la última hora. Entonces ya nos está diciendo aquí el texto bíblico que cuando estos anticristos lleguen o estén, estaremos y conoceremos que es la última hora. Miren lo que dice, que esto va de acuerdo a la introducción. Esa gente, los protestantes, salió de entre nosotros, los católicos, pero no eran de los nuestros. Escuche bien lo que le voy a decir porque le voy a jalar las orejas esta noche a usted. No es regaño, le voy a jalar las orejas porque lo está diciendo, sí, para ustedes también, ¿va? Les voy a jalar las orejas porque mire lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, mire lo que dice. Esa gente, los protestantes, salió de entre nosotros, los católicos, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no son de los nuestros. Y aquí viene el jalón de orejas. ¿Sabe cómo usted descubre que un católico no es de los nuestros? Porque es el católico dominguero calientabancas, es el católico que se confiesa cada Semana Santa, ¿sí? En estos días estaba hablando con alguien y me decía, ¿tú cada cuánto te confiesas? Yo cada semana. Y él me dijo, yo también, cada semana. Yo muy bien, sí, cada Semana Santa. Cada Semana Santa. Y así nos pasa. Cuando esos católicos que no hacen rosario, que no se saben los misterios, sino que andan con un librito para arriba y para abajo, esos católicos que no conocen la coronilla, los católicos que no conocen la liturgia, aquellos católicos que no aman la Eucaristía, aquellos católicos que no se forman y que siguen teniendo la Biblia en su casa de adorno,
con los laterales de oro, pero las toca uno por encima y están llenas de polvo. Esos católicos son los futuros protestantes. Y lo está diciendo aquí Primera de Juan. No lo digo yo. Continúe. Así es como descubrimos que no son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo Jesús, por lo que todos tienen ya conocimiento. Mire lo que dice. Les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. Mire lo que dicen. Pero ustedes tienen la unción. Nosotros tenemos la unción del Santo Espíritu, su bautismo todos los días. Por eso hoy le estoy enseñando. Su bautismo lo tiene que vivir todos los días. Todos los días tiene que vivir su bautismo. Por eso las personas, los católicos que no viven su bautismo todos los días, son personas que no desarrollan los 7 dones del Espíritu Santo que acabamos de ver en Pentecostés. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. ¿Me comprenden? Les escribo no porque no conozcan la verdad. Nos está diciendo Juan que nosotros deberíamos conocer la verdad que está aquí, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Lo que pasan con los adventistas del séptimo día, lo que pasa con los testigos de Jehová que están diciendo que no creen en la Santísima Trinidad. Ellos desconocen al Padre y al Hijo. Miren, ¿de dónde salieron? De aquí salieron. Salieron de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? Porque no conocían la verdad. Y yo quiero decirle algo que en estos días una señora me dijo. Yo no me voy de la iglesia católica. Estábamos hablando por teléfono y me dijo, yo no me voy de la iglesia católica. Yo le pregunté, ¿por qué no te vas de la iglesia católica? Me dijo, porque amo a la Virgen María, porque amo a Jesús. Muy bien, eso está muy bien. Y tú amas a Jesús. Vamos a mirar a ver qué dice todo esto acerca de los anticristos. ¿Y amas a Jesús? Claro que amo a Jesús. Entonces dime cuántos banquetes tenemos en la Eucaristía. Banquetes. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que banquetes? Bueno, muéstrame, dime cuáles son las partes de la liturgia en la Eucaristía. ¿Partes de la liturgia? No sé. Entonces yo le dije, miren, usted puede que no se vaya porque ama a la Virgen María, pero conozco personas que amaban a la Virgen María y se fueron. El día que venga alguien y te demuestre con la Biblia su verdad, mire lo que estaba diciendo aquí la palabra, su verdad, ese día te vas a ir amando a la Virgen María, porque te están demostrando que la verdad no es la verdad de la Iglesia Católica, sino que la verdad es la de ellos, la verdad del Evangelio. Me quiero ir un poco hacia, busquemos, no estaba allí planeado, pero yo se los muestro. Vámonos para Primera de Timoteo, capítulo 3, anótenlo porque creo que no lo tengo allí. Primera de Timoteo, a ver si lo tengo. No lo tengo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Creo que sí lo debo tener más adelante, creo. Bueno, mire lo que dice. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, en la casa de Dios, para aquellos que dicen que la iglesia no es importante, que no es importante sino mi relación con Dios directamente. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, escuchen,
Pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Jesús, ¿qué hizo? Escúcheme lo que yo le voy a enseñar para que usted lo sepa. Jesús, ¿qué hizo? Jesús no solamente funda una iglesia en Mateo 16, 18, ¿sí? Encajada la verdad dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. La verdad no está por un lado y la iglesia está por otro. No importa, y quiero que usted me entienda lo que yo le voy a decir. Esta es la iglesia y tenemos una jerarquía. Eso se lo he escuchado a muchas personas. Resulta que hay personas que me dicen, es que el sacerdote de mi parroquia, que yo le creo, dijo que. Pero resulta que lo que dijo el sacerdote al cual usted le cree en su parroquia, se equivocó y tuvo un error doctrinal. Tuvo un error doctrinal que no está aquí, que no está en la verdad que dejó Jesús encajada en la iglesia como pilar de esa verdad y dentro del magisterio de la iglesia. Entonces, eso sucede porque no conocemos la verdad, como lo decía aquí atrás. Pero ustedes tienen, les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen. Juan está, porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Usted me está entendiendo? Por eso yo debo formarme, por eso a mí me encanta la apologética. Sé que es pesado, son temas pesados, pero hay que aprenderlos, porque nos dejamos llevar. Es que el sacerdote dijo, y a veces a mí me contrarían y hasta me debaten, pero si el padre tal lo dijo es porque es así. No, el sacerdote no es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Usted quiere encontrar la verdad, venga para acá. No es lo que diga el sacerdote si de pronto el sacerdote tuvo un errorcito doctrinal, ¿correcto? Continuemos. Permanezca en ustedes lo que oyeron. Miren, miren lo que dice. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Yo quiero, más adelante voy a mostrarles subrayen allí, me gustaría que ustedes subrayaran allí, voy a buscar aquí, no tengo el versículo, pero ya lo voy a buscar. Versículo 24. Permanezcan ustedes lo que oyeron. Subrayen la palabra permanezca y subrayen permanecerán en el Hijo y en el Padre y subrayen vida eterna, porque yo se los voy a demostrar en dónde se encuentra y cómo permanecer en el Padre y en el Hijo en esa promesa que es la vida eterna. ¿De qué manera podemos permanecer? Ya lo he enseñado, pero subrayen allí porque ya más adelante lo vamos a ver. Leamos números 27, 18 al 20, para que ustedes se den cuenta que nosotros entonces aquí la primera carta de Juan habla de esos anticristos que se fueron y que se van y fundan iglesias y están por allá un día, como me pasó hace muchísimos años, me sucedió, y es que me encontré con un amigo, estaba yo viajando, iba para la ciudad de Bogotá hace unos cuantos años, y me lo encontré en el aeropuerto y lo saludé, hola, ¿cómo estás? Y nos saludamos y hace muchos años, y cuéntame tu vida, ¿qué es? No, pues yo soy abogado, hago esto y hago lo otro, y tengo un poco de ovejas descarriadas, perdón, un poco de ovejas muy lindas, muy encarriladitas en la verdad,
y me dijo, ¿en verdad, de verdad? Sí. Yo le dije, ¿y vos qué estás haciendo? Me dijo, hombre, te voy a contar la verdad. Yo me voy para, para Houston, me quebré, no tenía un solo peso, no tenía plata, estaba comiéndome literalmente un cable, estaba en la pobreza absoluta, me tocó salir de lo que medio había conseguido y alguien me propuso montar una iglesia evangélica. Y yo monté la iglesia evangélica, fui alquilé un lugar, se compraron sillas y de la iglesia de Houston me estaban mandando subsidios. Se escucha entrecortado. Ahí, ¿cómo se escucha? Bueno, vamos a esperar un momentico que coja nuevamente la señal. Ok. Me dicen cómo está la señal. Alguien que me diga cómo están escuchando en este momento. Alguien que me diga, por favor, no en el chat, alguien que abra su micrófono y me diga que se escuche bien. Ah, tiene los micrófonos bloqueados. Ok. Es que es por momentos, Guille. ¿Se está escuchando bien? En este momento sí. Ok, bueno, voy a continuar entonces. Muy bien. Bueno, si cualquier cosa, por favor, ustedes me van diciendo. Y nos conectamos desde otros datos que tenemos acá. Bueno, muy bien. Entonces, como iba continuando la historia, entonces este amigo mío me dijo, yo monté una iglesia evangélica, me mandaron los subsidios, yo compré silletería, alquilé y Guillermo, estoy súper bien. Estoy súper bien. Y voy a hacer un Houston que me avaló. Y entonces yo entendí que estas iglesias no tienen sucesión apostólica, que no vienen de los apóstoles. Y yo les voy a mostrar a ustedes desde el Antiguo Testamento que yo no me puedo autoproclamar pastor, porque lo que Dios mandó, y esta cita bíblica, por eso la traigo desde el Antiguo Testamento, hay muchas, pero esta cita bíblica no les gusta a ellos, no les gusta a ellos, porque la sucesión apostólica se da por la imposición de manos. Vamos a leer Números, el libro de Números, para los que no lo conocen, capítulo 27, versículos 18 al 20. Yahvé respondió a Dios, llama a Josué. Recuerden que Josué fue quien quedó o el que había ido con Caleb. ¿Se acuerdan que les conté la historia? Que Moisés mandó a 12 espías a Canaán. Josué era uno de esos 12 espías, de los 12 espías que dijeron sí se puede conquistar aquella tierra. Los otros 10 dijeron imposible, hay gigantes, esas ciudades están amuralladas, eso va a ser imposible. Pero Caleb y Josué sí lo hicieron. Josué fue uno de los que quedó encargado a la muerte de Moisés y Josué fue quien dividió posteriormente las tierras, ¿sí? Ahí fue cuando Caleb, donde Josué le dijo, entrégame ahora sí la tierra que se me prometió. Esto pues para enfocarlos un poco. Yahvé respondió a Moisés, llama a Josué, hijo de Num, hombre en que está el espíritu, y pon tu mano sobre él. ¿A quién le dijo? A Moisés. Y pon tu mano sobre él. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí le darás instrucciones en presencia de ellos. Escuchen, le transmitirás una parte de tu autoridad, lo que hace el obispo con el sacerdote, le transmitirás una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel obedezca.
Ustedes han visto que cuando se ordena un sacerdote, el obispo les impone las manos. De allí vienen, de allí vienen. Posteriormente, Jesús hace lo mismo, ¿sí? Jesús hace lo mismo y envía para que sus apóstoles, y cuando ustedes van a ver en Hechos de los Apóstoles y siguientes, se van a dar cuenta que siempre van a nombrar a alguien y le imponen las manos. Se den cuenta que en nuestra iglesia no hay anticristos, que en nuestra iglesia no hay anticristos. Los anticristos se fueron de la iglesia. Muy bien, veamos, pero entonces, ¿qué es el anticristo? Que no estoy diciendo quién es el anticristo, no. ¿Qué es el anticristo? Entonces, el anticristo bíblicamente es aquel que desecha a Cristo. Miren, es aquel anti contra Cristo, pero es aquel que desecha a Cristo y su doctrina. Ese es y eso siempre se lo he dicho a los protestantes. Venga, ustedes, ¿por qué en vez de tirarnos tan duro a la iglesia católica, por qué no van también una iglesia evangélica? Me dicen que no se está escuchando bien. ¿Se entrecortó otra vez? Ok. Vamos entonces a cambiarlo. ¿Se escucha bien allí? A veces vuelve y coge. Okay, Ahí te escuchas bien, Guille. ¿Ahí me escucho bien? Sí, Guille. ¿Me escuchan bien ahí? No, está apagado. ¿Cuál está apagado? Sí, señor. Listo. Listo. ¿Ahí cómo me escuchan? ¿Bien? ¿Alguien que me diga que me escucho bien? Aquí no escucho. Sí, Guille, perfecto. Bueno, perfecto, listo, muy bien. Me ayudan aquí con el cablecito del celular. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo aquí. No nos preocupemos por la tecnología. Entonces el anticristo es aquel, mire, escuchen, aquel que desecha no solamente a Cristo y su doctrina, sino también a su iglesia. Y digo a su iglesia porque no es nuestra iglesia. Ojo, no es nuestra iglesia. Mateo 16:18 dice, mi iglesia, y sobre ti, Pedro, edificaré ¿qué? Mi iglesia. Dos cosas allí. La iglesia es de Cristo y es una sola. No dice, y edificaré mis iglesias. Ese mi iglesia le da pertenencia y le da unicidad a la iglesia. Pertenencia y unicidad a la iglesia. Por eso también es que ellos son muchos, ellos siempre dicen, esta es la verdadera iglesia de Cristo, entonces yo siempre les digo, demuéstreme que su iglesia es la de Cristo. Yo le demuestro que la mía tiene sucesión desde el Antiguo Testamento, Números capítulo 27, versículo 18 al 20, y también le puedo dar la sucesión apostólica que viene de Jesús mismo sobre sus apóstoles. ¿Bien? ¿Vamos bien? Espero que sí. Más adelante, en la parte final, les diré también qué significa anticristo. Sigamos. Leamos entonces Primera de Timoteo 3:15, que lo acabamos de leer. Primera de Timoteo 3:15. Estaba acá, yo sí decía, yo la tenía allí. Dice, pero sí me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Pilar, mire, esto es bien importante, esta cita bíblica. Es bien importante. Y quiero hablarlo allí porque el anticristo, los anticristos, quieren o están en contra de la verdadera iglesia de Cristo, de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y por qué están en contra de la verdadera iglesia de Cristo? Porque esa iglesia fundada, escúcheme bien, soy incisivo para que se le vaya quedando a usted la cita bíblica.
¿Dónde dice que Jesús fundó su iglesia? Mateo 16, 18. Es parte de la apologética. No soy yo solamente el apologista. Usted también tiene ese deber para que se defiendan. ¿Por qué la atacan? Porque la iglesia es pilar y base de la verdad. ¿Dónde está entonces la verdad de Cristo? En la iglesia. En la iglesia. Pregunta. Entonces, el pilar y base de la verdad, le pregunto aquí al equipo, ¿está en los sacerdotes? No. ¿El pilar y base de la verdad está en el Papa Francisco? No. El pilar y base de la verdad está en la iglesia. En la iglesia. ¿El Papa Francisco se puede equivocar en algo? ¿El sacerdote se puede equivocar en algo? Claro, pero eso no significa que la iglesia sea mala. Voy a ponerle a usted un ejemplo. Su familia. Usted vive con papá y mamá y entonces un día papá da una orden. Usted dice, a mí no me parece. Y puede que esté dando una orden que sea en contravía de los principios de la misma familia. Pero es una orden. Y entonces yo pregunto, ¿por esa orden que contraría los principios de esa misma familia significa que su familia sea mala? No, pero para muchos sí. Muchos dicen, mi familia es lo peor. Mi papá, lo peor. Mi mamá, ni se diga. No me entiendo con mis hermanos. Mi familia es lo peor. Simplemente por algunas situaciones que tienen en contrariedad. Pero por tanto, eso no hace mala a una familia. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿por qué? Y dejo esta pregunta, entonces, ¿por qué se salen de la Iglesia Católica y se hacen protestantes? ¿Por qué se salen de la Iglesia Católica y se hacen protestantes? Pero ya me van a arreglar aquí, está un poco creo que la grandota. Ajá. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué se salen de la Iglesia Católica y se hacen protestantes? Miremos. Juan capítulo 6, versículo 51. Y ustedes dirán, ¿por qué? Vamos a ver despacio. Juan capítulo 6, versículo 51. Aquí viene una parte que a usted y a mí en algún momento, estudiándole, porque el Señor me la puso a estudiar, me pegó duro. Y lo digo así, me pegó durísimo, durísimo. Ya les voy a explicar. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Miren entonces lo que está diciendo allí. Yo también me voy para Juan capítulo 6, para que lo veamos aquí en vivo y en directo. Juan capítulo 6, versículo 51. Vuelvo a leerlo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Pan es carne, no significa carne, es carne y lo daré para la vida del mundo. Juan capítulo 6, versículos 55 al 56. Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Miren, me voy a devolver un poco al versículo 54. Búsquenlo por favor allí en sus Biblias. Versículo 54 para que ustedes puedan entender un poco de el por qué les dije subrayen la palabra permanecer, la palabra vida eterna. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. ¿Lo están viendo? Vive de vida eterna. Entonces, ¿qué hay que hacer para vivir de vida eterna? Comer mi carne y beber mi sangre. ¿Cómo lo mandó el Señor a los apóstoles? A sus apóstoles. Conmemoren esto.
siempre. Y siempre significa todos los días. Por eso nosotros tenemos Eucaristías todos los días. Nuestros hermanitos protestantes solamente 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Nosotros todos los días. Ellos tienen su culto, pero no tienen Eucaristía. Nosotros tenemos Eucaristía todos los días. Bendito y alabado sea Dios por ese gran regalo que usted no ha valorado aún. Esa es la vida eterna. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. ¿Recuerdan la palabra que les dije? Permanecer. Ahí viene. ¿Cómo permanezco yo? Comiendo y bebiendo. Pero quiero que nos vamos a algo que ya he enseñado también. Juan capítulo 8, versículo 31. No está allí. Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a leerlo desde el 30. Perdón, tomo un poco de... Juan capítulo 8, versículo 30. Para que entendamos un poco cómo debemos permanecer. Jesús nos dice, el que coma y beba de mí, ese tendrá vida eterna. Entonces, el que come y bebe de mí, permanece en mí y yo en él. Recuerda que decía, permanece en el Padre y en el Hijo. Y ellos en nosotros. ¿Lo recuerdan? En la cita bíblica anterior. Voy a ponerla nuevamente. Perdón, voy a atrasar. Para que lo leamos nuevamente. Aquí. En la parte final lo pueden ver. Creo que es versículo 24 de ahí. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Vamos a mirar qué es lo que debe permanecer en nosotros. Atentos, atentos. De la primera carta de Juan nos está hablando que ustedes deben permanecer lo que escucharon desde el principio. Y dice, para que permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que él mismo prometió y que es vida eterna. Ahora sí, nos vamos para Juan, capítulo 54, y vámonos para Juan, capítulo 8, versículo 30. Escuchen bien cómo debe usted y yo permanecer. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos, escuchen, verdaderos discípulos míos, si perseveran, si permanecen en mi palabra. Es decir, ¿cómo hago yo para permanecer? Con la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres de que ustedes se vayan por allá a saltar y gritar y llorar a otros sitios donde no es la iglesia que Cristo fundó. Guillermo, pero es que eso es muy lindo, eso es lo mismo. Ojo católico con decir que eso es lo mismo. No es lo mismo, ya se los voy a demostrar. No es lo mismo. Se los demuestro con versículos y con capítulos. No es lo mismo. Si usted es de esos católicos que dicen, ay, pero ellos también utilizan la misma Biblia. No, usted no sabe, no es la misma Biblia. Ay, pero es que es lo mismo, es que es muy bonito. Puede ser muy bonito porque el anticristo no viene a usted a mostrarle cosas diferentes. Él viene a mostrarle el mismo evangelio, pero distorsionado. Ya vamos a ver. Escúchenme. El mismo evangelio, pero distorsionado. Y miren, aquí viene algo antes de yo decírselo. Juan capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60. Después de que Jesús les estaba hablando todo este discurso eucarístico, porque era un discurso eucarístico, y ustedes ven, si quieren leerlo ustedes, pueden leer desde el versículo 45. Juan capítulo 6, versículo 45. Es todo el discurso eucarístico. Jesús repite y repite, yo soy el pan, yo soy el pan bajado, luego carne,
luego mi sangre, vuelvan y dice, coman mi sangre, perdón, coman mi carne, beban mi sangre, vuelve y repite, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, en fin, ahí ustedes ven el, eh, el discurso eucarístico, se llama así, discurso eucarístico. Y miren lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 60. Escuchen, después de que Jesús les estaba hablando de este discurso eucarístico, me disculpan, me estaba afectando un poco la garganta. Si ustedes ven después de este discurso eucarístico, mire lo que sigue a continuación y esto va para usted. Esto va para usted. Al escucharlo, ¿qué? El discurso eucarístico, cierto número de discípulos de Jesús, ¿discípulos de quién? De Jesús, como usted y como yo, dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Mire su Biblia. Voy a leer algo que no está acá, pero voy a mirar si está. No, no está. Y mire lo que dice aquí. Versículo 61. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Y quiero que nos vamos para Juan capítulo 6, versículo 66. Miren, 666. La marca de la bestia. 666. Escuchen lo que dice. A partir de entonces, cuando les pareció muy duro este discurso eucarístico, dijeron, ¿quién querrá escuchar? O sea, usted y yo muchas veces hemos cuestionado las decisiones de Jesús. Pues eso ya no es pecado, pero aquí dice que sí. Pues que eso no se debe hacer, aquí dice que sí. Es que, pero a mí me parece que aquí dice que no. Pero siempre queremos legislar sobre la doctrina de Cristo. Y miren, ellos quisieron también legislar a su parecer. Oiga, lo que está diciendo Jesús está muy duro. ¿A ustedes parece que lo quieren escuchar? Yo no creo. Y Jesús les dijo, ¿les desconcierta esto que les he dicho? Escuche lo que le voy a decir. Juan capítulo 6, versículo 66. 666. Qué coincidencia, ¿verdad? A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Se fueron. Ahora usted ve la pregunta, ¿por qué? Me voy para la pregunta. Entonces, ¿por qué se salen de la Iglesia Católica y se hacen protestantes? La respuesta es la siguiente. Se salen y se hacen protestantes porque no han querido creer en la Eucaristía. No han querido creer en la Eucaristía. Y el que no cree en la Eucaristía es un anticristo, porque está en contra del discurso eucarístico del mismo Jesús. Vamos a continuar. Vamos con primera de Juan, capítulo 4. Vámonos todos para allá. Para darles también tiempito que ustedes cojan. Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Dice, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Escuchen, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas, anticristos. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús
como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Lo repito, todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido de la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu ¿del qué? Del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios. Escuchen, miren, ya llegó el anticristo. El anticristo está diciendo aquí la primera carta de Juan. Juan es el que más habla del anticristo. ¿Sí? Ubiquémonos un poco ahí. La primera carta de Juan nos habla mucho del anticristo. Dice versículo 4, ustedes, hijitos, son de Dios. ¿Quiénes? Nosotros. Ya nos están diciendo. Ya han logrado la victoria sobre esa gente. Miren, la victoria usted y yo la logramos quedándonos aquí en la iglesia fundada por Cristo. No se vaya, fórmese aquí, valore lo que se le está enseñando aquí, valore lo que usted aprende en la Eucaristía, valore la catequesis en su parroquia, valore a su párroco en lo que poco o mucho le pueda enseñar en las homilías, pero valore lo que se hace aquí. No sigamos más con el tema que la sala se llena. Mire, hoy hay 66. Hacemos noche de milagros y se revienta la sala. No más con eso. No más con eso. Somos católicos tibios. Estamos buscando ese milagro. Y si no es aquí, entonces es con el Padre X o con el Padre Y o con el Padre Z. Estamos buscando igual que los anticristos. Ellos se fueron buscando una aparente verdad donde se las estaban disquedando. Allá no está, ya lo leímos, que la verdad está aquí. ¿En dónde está encajada? Aquí en la iglesia. Ah, que a usted no le parece, pero aquí es donde está la verdad y aquí la dejó Cristo. Esto no es de parecer, esto es de amar la verdad de Cristo. Mira, aquí lo está diciendo. Si alguien viene con un espíritu así, ese no es de Dios, pero si vienen con un espíritu así, ese es de Dios. Vuelvo y digo, en cambio, si un inspirado reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Versículo 4. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo y el mundo los escucha. Ustedes han visto que dicen, es que ese pastor como ora de lindo, es que ese pastor habla y eso todo el mundo se cae, la gente llora, sanación, liberación y empiezan a decir de todo. Miren, nos están diciendo que ese lenguaje no proviene de Dios. Ese lenguaje es del mundo, son de los anticristos, los que ya vimos en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18 y siguientes, que son los que se van de entre nosotros. Lo está diciendo la palabra de Dios. Anticristo no es el anticristo que se va a aparecer y que es el hijo de Satanás y que lo tiene preparado. No, no son, por eso les dije, no voy a hablar de ese anticristo. Voy a hablar de los anticristos que atacan la iglesia, que es el que más me importa. Porque ese anticristo es el que se está llevando nuestras ovejas y ustedes como borreguitos se van detrás de esos anticristos. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, nosotros los católicos, en cambio, miren, nos lo está diciendo Juan, nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios, el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. ¿Ven? Vuelvo a leerlo. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Ahora me entienden lo que sucede con Noche de Milagros. El que conoce a Dios escucha lo que aquí se le está enseñando.
El que no conoce a Dios no escucha, no se conecta porque esto no le importa, porque esto no es tan importante como que Dios me haga el milagro de sanar a mi hijo, a mi esposo y aquel y aquel y aquel. Aquel está sin trabajo, Señor, gracias. Y se aparece el trabajo, gracias. Y entonces ese va y le cuenta a otros que aquí consiguió trabajo o que aquí se sanó y aparece toda la familia para venir acá. Pero si usted le dice, te invito a que te formes a una comunidad sobre nuestra religión, sobre nuestra iglesia, vea, pistola, escúchame que se los diga, pistola, no vienen, no vienen. Invite usted a un protestante a misa a ver si va, pero usted le invitan a saltar y a brincar y a llorar, allá está. Y después, ay, pues a mí no me parece nada malo, es que a mí no me parece malo. Católico tibio, allá llegarás algún día. Usted no tiene nada que ir a hacer allá. Se lo voy a demostrar con versículo y capítulo que usted no tiene que ir a hacer nada allá. Gálatas 1, 6 al 10. Vámonos para Gálatas todos. Gálatas 1, del 6 al 10. Vamos a leerlo todos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos bien. Te regalan 10 o 15 minuticos de más. El tema es importante. Por eso hoy lo quise hacer así muy práctico, muy práctico. Me sorprende, mire cómo empieza, mire cómo empieza. Me sorprende, dice San Pablo, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a Jesucristo, que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Escuchen, a otro evangelio. Los que no tengan su Biblia a mano, por favor, vayan leyéndolo de la diapositiva. Mire lo que dice, pero no hay otro, solamente hay uno, es este, que los protestantes han cambiado. Y por favor, no me digan que ahora yo estoy atacando a los protestantes. No, les estoy enseñando para que nos defendamos, porque es que después me cambian la torta. Guillermo ataca mucho a los protestantes en vez de acogerlos, en vez de darle amor. No, yo no ataco, me defiendo de sus ataques y tengo que aprender a defenderme y tengo que enseñarles a que se defiendan para que después yo no los vea por allá en un culto, como muchos me lo han dicho. Guillermo, estuve en un culto evangélico, la cosa más espectacular, y traje una nueva idea para la comunidad. Así me lo dijeron una vez. Le dije, ¿sabes qué? No necesito la idea porque eso no es de Dios. Es que es muy lindo, no importa, eso no es de Dios. Me está diciendo aquí. Y vamos a mirar ahora si ellos son hijos o no son hijos de Dios. Escuchen, ahorita lo vamos a mirar. Porque a veces también decimos, pero es que ellos también son hijos de Dios. Un momento, vamos a mirar a ver si son hijos de Dios. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan, escuchen, solamente hay personas que tratan de tergiversar. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Tergiversar. De tergiversar, de cambiar, de amoldar a su parecer al evangelio de Cristo. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le va quedando? Y siembran confusión entre ustedes, lo que les estoy diciendo. Mire que lo dice aquí la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Léalo en su Biblia. Pero aunque nosotros mismos, si yo o un sacerdote, escuchen, o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. En otros dice anatema, que significa maldito. Mire, sea maldito o fuera con él. Pueden buscar en la Biblia de Jerusalén o otras, la de Navarra, y dice anatema. Se lo dijimos antes y nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Mire que lo repite 2 veces. Y aquí viene lo mejor. Aquí viene lo mejor. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? Con los hombres protestantes saltando allá lo más de rico. Eso es, el culto es divino, Guillermo, es espectacular. O con Dios. Acá.
¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Escuchó? Segunda carta de Juan, volvemos a la carta de Juan. Segunda carta de Juan, vámonos todos por allá. Segunda carta de Juan para que ustedes observen, vayan viendo y mire lo que dice segunda carta de Juan, versículos 7 y 8, porque este no tiene capítulo, es un solo capítulo, entonces no, por eso no está allí. Ustedes dirán, capítulo 7, no. Segunda carta de Juan, si usted lo ven en su Biblia, no tiene capítulo, solamente tiene versículos. Versículos 7 y 8. Mire lo que dice. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. Recuerdan que antes otra vez había dicho venido otra vez la carne, que no reconocen, como lo dice Juan capítulo 6, versículo 45 en adelante. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo, al que no reconoce a Jesús Eucaristía, el venido de la carne. No reconocen a Jesús Eucaristía. Guillermo, pero ellos celebran una santa cena. Sí, pero si no tienen sucesión apostólica, ahí no está Jesús. O usted va a decir que en ese pedacito de pan y en esa copita aguardientera y que le dan Coca-Cola con una galleta, ¿está Cristo? Ahí no está Cristo. Mis hermanos, eso no es un signo, es una verdad, es una realidad. El mismo Cristo dio el discurso y por eso les dio tan duro, por eso les costó trabajo entender. ¿Y quién es este que nos dice que debemos comer de su carne? ¿Cómo nos vamos a comer la carne de este tipo? Seríamos entonces antropófagos, comer de la carne humana. No, este tipo está loco. Y por eso Juan 6:66 dice, entonces a partir de ese momento, como les pareció duro en Juan 6:60, se fueron y lo dejaron. Muchos de ustedes, algún día yo también me fui despotricando de la Eucaristía. Eso no, eso es una oblea. Eso es una oblea. Eso ahí no está Cristo. Eso es una mentira de la iglesia. No, la verdad de Cristo, ¿en dónde la dejó encajada? Primera de Timoteo 3:15. ¿Dónde la dejó encajada? ¿Dónde la dejó encajada? En la iglesia. La verdad de Cristo. La verdad de Cristo de Juan 6:54 en adelante, la verdad de Cristo la deja encajada en la iglesia. Primera de Timoteo 3:15, pilar y verdad de Cristo, pilar y verdad. La deja encajada ¿en dónde? En la iglesia. A usted le parezca o no le parezca, ahí está la verdad de Cristo. Yo soy carne y soy sangre. No dice esto es como un signo, esto es como, esto significa, no, dice yo soy carne y sangre. Espero que entre estas tomaditas de limonada usted esté razonando un poco rápidamente en su disco duro. Continúo. En eso se reconoce al impostor y al anticristo. Miren, tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Continúo. Juan segunda carta de Juan, versículo 9 y 10. Recuerden, ahí mismo, 9 y 10. Escuchen, nuevamente Juan nos habla lo que dijo el apóstol San Pablo, nuevamente en Gálatas 1, 6 al 10. El que se aventura, ¿qué decía Pablo? Me asombra que ustedes se hayan pasado otro evangelio, que no hay otro. ¿Qué dice Juan? El que se aventura y no permanece, ¿en dónde? En la doctrina de Cristo, no posee a Dios. ¿Cómo les quedo? Cuando ustedes dicen que allá también está Dios, aquí está diciendo que no. Quería la respuesta, que muchos me lo han preguntado, Guillermo, pero allá también está Dios. Aquí dice no. Usted mismo lo está leyendo, no lo digo yo. Pero ¿cómo no va a estar Dios allá? Pues no está, porque allá no está su verdad. Dios obra, que es diferente, en la fe de cada uno de mis hermanos protestantes. Pero no está Dios allá como iglesia. ¿Me hago entender?
No está porque no es su iglesia, pero sí puede obrar una sanación por la fe de una persona. Claro, tenemos hermanitos protestantes con una fe muy brava, una fe muy férrea, claro, y Dios puede obrar allí, pero no obra porque sea su iglesia, obra por la fe, pero no por iglesia. ¿Me escuchan? No es iglesia y ahí no está Dios. Vuelvo y le leo. El que se aventura y no permanece, otra vez, subraya ahí, resalte, permanecer. Esa es la palabra clave de esta noche. Permanece en la doctrina de Cristo. ¿En la qué? Doctrina de Cristo. No solamente permanecer en Cristo, sino en la doctrina que Él dejó. No posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. ¿No les parece casualidad otra vez que diga otra vez el Padre y el Hijo? Como lo vimos en la segunda carta de Juan, primera carta de Juan 2:18 en adelante. Al Hijo, otra vez, al Hijo y al Padre. Y aquí vuelve y lo dice. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Usted está cambiando la doctrina. Ojo, ahí es donde usted no ve el actuar de Dios. Ahí es donde usted no ve el actuar de Dios en su vida. Por eso, si usted no está de acuerdo a esta doctrina, por eso si usted no se forma, por eso si usted no se conecta para aprender, es que Guillermo se pasa 20 minutos de más. ¿Y qué importa? Aprende, hombre, para que no te vayas algún día de aquí, no de la comunidad, de la iglesia. Yo no estoy hablando de comunidad, estoy hablando de iglesia. Porque la comunidad es un trocito más de todo lo que es la universalidad y unicidad de la iglesia. Nosotros no somos rueda suelta, somos una partecita, pero somos iglesia. Y el que no permanece en esa verdad, en esa doctrina de Cristo, no está allí ni el Padre ni el Hijo. Lo está diciendo el mismo apóstol Juan. Dice el versículo 10, escuche para que luego no me usted esté juzgando ni criticando. Le voy a evitar que usted entre en pecado. Le voy a evitar que usted entre en pecado. Cuando yo le digo que usted no tiene nada que ir a hacer por allá, usted ni siquiera tiene que mezclarse con ellos. Ay, pero ¿cómo así? ¿Y qué hago si mi mamá es protestante? Escuche lo que dice Juan. Escuche, no lo digo yo, escuche. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, su mamá es protestante, saltona, gritona y llorona. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden. Y escuche lo que está diciendo Juan aquí, la consecuencia. Eso trae una consecuencia. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Pues el que le saluda se hace cómplice ¿de qué? De sus malas obras. Y entonces, Guillermo, no saludo a mi mamá. No, lo que significa aquí es que no le escuche, no le salude para mezclarse en su doctrina, porque conozco a muchos que la mamá empezó allá saltando, gritando y llorando, y luego vino aquí a la casa y convirtió, hasta el perro se convirtió. ¿Lo está diciendo él? ¿Lo está diciendo la palabra de Dios? Los anticristos que se fueron, ¿recuerdan? Por eso es la primera cita que les leí. ¿Quiénes son los anticristos? Los que creían que tenían la verdad, pero que se fueron de nosotros, de en medio de nosotros, entonces no eran de nosotros y que se fueron a dar una verdad que no es la verdad. El anticristo siempre, y el anticristo como enviado de la bestia, él va a hablar del evangelio, pero de un evangelio que tergiversado. Aquí lo dice, muchos seductores que quieren tergiversarlo. Gálatas lo dice, tergiversar, cambiar. Y entonces, como usted no lo conoce, como usted no se forma en la comunidad, como usted no se conecta sino para milagros, excúseme que se lo diga, pero se lo tengo que decir, solamente se conecta para ver si Dios lo sana y si Dios le hace el milagro, pero como usted no conoce, usted es un ignorante en la palabra, por eso vienen y se lo llevan aquí, allá a la vueltica se hacen milagros y lleno, porque es lo que estamos buscando de Dios. Si yo voy todos los días a pedirle plata a usted, usted llega un momento en que dice, no, no te voy a prestar más plata, o se desaparece.
Lo mismo pasa con Dios. Cuando usted tiene una fe interesada, Dios guarda silencio. No se aparta, porque Dios no se aparta, pero guarda silencio. Pero ¿por qué no recibirlos si también son hijos de Dios? Y ahí vamos a lo que les estoy explicando. ¿Por qué no recibirlos si son hijos de Dios también? Vamos a entenderlo. Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Así como lo está escuchando. Todos somos su creación. Los chinos que no creen en Dios son creación de Él, sí, pero no son hijos de Dios. Ah, es que la calidad de Dios, de hijos, es una cosa diferente a que seamos creación de Dios. Son dos cosas diferentes. Leamos Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas, pero no todos somos criaturas. Criatura significa que somos creación de Dios. Criatura significa que somos criados, crianza de Dios. De ahí viene la palabra criatura, crianza, que somos criados por Dios, que yo me dejo criar. Entonces, por ejemplo, muchos dicen, esta es mi mamá, pero a mí me crió mi abuela. Soy criatura de mi mamá, claro, porque a través de ella yo nací, pero no me crió ella por muchas situaciones diferentes. Me crió mi abuela. ¿Soy hijo de mi abuela? No, pero ella me crió. ¿Verdad? Leamos Juan capítulo 1, 11 y 12. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Vino a su propia casa y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Así que, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que le reciben. Vámonos para Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Dice, el que come mi carne, versículo 54, el que come mi carne, ese come allí es trogón, es decir, el que come y mastica, en la palabra griega. En la otra palabra griega, en el versículo 53, voy a retrasarme un poquito, versículo 53, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen, ese comen, ponga allí palabra griega, faget, se escribe F-A-G-E-T, faget, significa comer en griego. Si no comen la carne, en verdad les digo, nos está diciendo el Señor, esta es la verdad, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Es decir, el que no lo acepte, nuestros hermanos protestantes no lo aceptan, Vamos a ver. Ay, pero es que ellos hablan del Señor. Un momento, ya voy para allá. Ya, el Señor me está mostrando lo que ustedes a veces piensan. Ah, pero ellos hablan del Señor muy bien. Ya vamos por allá. Tranquilos. 15 minuticos más y ya les voy a dar la fresita en la parte de arriba del pastelito. Ya se los voy a dar. Versículo 54. Es que a todos les tengo su cita bíblica. Es que Guillermo, se la tengo. Versículo 54. El que come mi carne, ese comer ahí es trogón. En vez de tragón, ustedes van a poner trogón. Y trogón significa comer masticando, por eso se debe masticar. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. El que me reconoce, ese entra a ser hijo de Dios. Lo está diciendo allí Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. El que permanece en él, el que lo ha reconocido. Por eso la palabra es permanecer. El que lo reconoce, el que lo recibe. Usted lo está recibiendo. Usted reconoce que Cristo está allí. Ha visto la Eucaristía espiritual.
Señor Jesús, yo sé que tú estás verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. ¿Usted lo está creyendo? ¿Usted lo cree? Ese es el signo para que usted sí pueda ser hijo de Dios. El que no lo reconoce es criatura, mas no es hijo de Dios. Entonces veamos, el anticristo, ¿qué hará? El anticristo hará tres cosas. Se hará pasar por Cristo. Segundo, tergiversará las enseñanzas del evangelio a través de su nueva doctrina, que eso es lo que quieren hacer todos estos pastores y todas estas iglesias. Y tres, negará la divinidad de Dios como la niegan los testigos de Jehová, como la niegan los adventistas del séptimo día y otras denominaciones cristianas no católicas. Negará la divinidad de Dios y negará que Jesús es su hijo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es hijo de Dios. Entonces, el anticristo está en contra de Cristo o de su doctrina también. Porque usted puede decir, es que el anticristo está en contra de Cristo, más no de su doctrina, porque me lo han dicho protestantes. Nosotros no estamos en contra de Cristo, sí de la doctrina que ustedes enseñan. Bueno, pues vamos a mirarlo. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 5. Vámonos para Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Timoteo está entre Génesis y Apocalipsis, para que no se pierdan. Primera de Timoteo, capítulo 4, 1 al 5. Dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos, ustedes se acuerdan que habíamos hablado de los últimos tiempos al principio. Primera de Juan, ¿se acuerdan? Hijitos míos, vámonos para allá. Vamos a leerla. Primera de Juan, y tenemos esta mientras tanto. Primera de Juan 2:18. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Estamos en la última hora, en los últimos tiempos. Y dice, Primera de Timoteo 4, dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos, mire qué coincidencia, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. O sea que sí se está atacando también a la doctrina. También se habla de la doctrina y doctrina diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben, miren, escuche lo que yo le voy a decir que dice la palabra. Escuche. Estos prohíben el matrimonio. Esos que dicen estamos en unión libre, quedémonos así, eso no pasa nada. Están prohibiendo el matrimonio. Y no permiten el uso de ciertos alimentos. Esta gente que se ha vuelto vegetariana y vegana, mire lo que dice el mismo Dios, es una orden de Dios. Usted verá si la hace caso o no hace caso a Dios. Escuchen, porque eso no es de Dios, eso es del demonio. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Usted ahora que conoce la verdad, deje tanta bobada, coma rico, aliméntese bien. No, es que yo ya no como nada, yo no puedo comer huevo, yo no puedo comer res. Mentiras. ¿Se acuerdan? Pedro tuvo una visión y Pedro se aterró porque el mismo Dios en una visión le dijo, ve y comes. Y él dijo, no, yo no puedo comer, eso no es santo, no está santificado. Y el mismo Dios lo regañó. Le dijo, pero si yo te lo estoy dando es porque está santo ya, ve y come. Y comió Pedro. Porque ustedes saben que los judíos no comían cerdo. Entonces, hoy pasa lo mismo. Eso no es de Dios. Dios nos dio todo para alimentarnos, para comer rico. Y luego dicen que es que Dios no nos quiere ver felices, pero Dios nos da todo para que seamos felices. Porque, versículo 4, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Ahora sí entiende por qué cuando usted va a comer los alimentos hay que orar.
Señor, te damos gracias por estos alimentos que pones en nuestra mesa y la oración que tú quieras hacer. ¿La entiendes? Ahora sí lo entiendes. Come rico. Deje de estar con tanta bobada que le prohíben, a no ser pues que usted tenga alguna enfermedad, que pues, no pueda comer algunas cosas. Pero dejen tanta bobada hoy que nos volvemos veganos, soy vegetariano y estoy comiendo de alguna manera. No, aquí dice el mismo Dios, usted verá así. No, es que eso en ese tiempo. No, recuerden, hoy, ayer, hoy y siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora sí entienden, todo está aquí. Ven que todo está aquí. Leamos entonces, bueno, ya lo leí, Juan capítulo 2, mire, ya digamos que hicimos vámonos para Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, vámonos para Juan capítulo 7, ¿qué hora es? 8:44, estoy pasado ya 14 minutos. Escúchenme, ya termino, esto está muy bueno. Juan capítulo 7, que cuando estas predicas están buenas, yo me ¿cómo se dice? Me emociono, me emociona la palabra de Dios como nos enseña. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús les contestó, ¿se acuerdan que estamos hablando si atacan a Jesús o a su doctrina? Mire, Jesús les contestó, mi doctrina, ahora miren lo lindo, para que ustedes vean que la doctrina no viene ni siquiera de Jesús. Mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. Los que estuvieron, ¿qué pasó? Bueno, los que estuvieron en la oración de San Miguel Arcángel, que les enseñé la intimidad, se desconectó. No, el audio sigue, ¿El audio sigue? Ok, muy bien. No importa si se ha desconectado, ¿ok? Pero no van a ver las diapositivas. Ya se conectó. Pero perdón, yo lo comparto en un momento para que lo puedan ver. Sí, ya lo compartí. Ya lo comparto. Listo. Ok. Muy bien. Entonces, miren. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. El que habla en nombre propio, busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es un hombre sin maldad y dice la verdad. Quien te habla a ti desde esta verdad, ese hombre es bueno y dice la verdad. Ese sacerdote que te habla desde aquí te dice la verdad, porque tenemos sacerdotes infiltrados en nuestra iglesia, desafortunadamente. Pero quien te habla desde aquí, por eso te tienes que formar. Porque si tú no conoces lo que dice aquí, seguramente, si alguien te dice, mire, usted deje de ser vegano, la palabra de Dios dice, coman todo rico porque yo todo lo he santificado a través de yo santificarlo a través de la oración. Ay, yo no creo eso. Si usted no le muestra la cita bíblica, no se lo va a creer. Como usted no la conoce, pues no le va a creer. Así que miren lo que estamos hablando. Entonces, miren, no basta, y aquí viene, pero es que ellos hablan del Señor muy lindo, sí, pero no basta lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, no basta, yo les voy a explicar. Porque te salvarás si confiesas con tu boca. ¿A qué les suena esto? ¿A qué les suena esto? Me parece bellísimo. Yo también lo decía hace 14 años atrás. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esa es la confesión de fe de los protestantes. Pero no basta decirlo. No basta decir para ser salvo, como dicen ellos.
Mire lo que dice Mateo 7:21. Y vamos a mirar también lo que dice Lucas 6:46. Mateo 7:21. Váyanse para Mateo 7:21. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Perdón, no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Por eso no me quise ir de Juan 7. ¿Y qué dice Juan 7:17? El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. ¿Y qué dice aquí? Entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Y qué dice aquí? Hacer la voluntad del Padre. Si usted conoce, hace la voluntad, usted conocerá que eso viene de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, usted siempre se va a dar cuenta. Y en esa oración de intimidad en su conciencia, sabrá lo que Dios quiere para usted y sabrá, a pesar de nuestros múltiples errores como seres humanos dentro de esta iglesia hermosa que tanto amo y peleo por ella y la defiendo, se dará cuenta que esta es la única iglesia fundada y verdadera por Cristo. La única, no hay más. Por eso la defiendo. ¿Qué es que el Papa? No importa. ¿Qué es que tal sacerdote? No importa. Pero la iglesia es santa y la iglesia es hermosa. Hay que defenderla. Hay que defenderla de todos estos anticristos. Lucas 6:46. Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Ellos no hacen lo que dice. ¿Qué dijo Cristo? El que coma y beba de mí, ese tendrá vida eterna. Ellos no están haciendo lo que dejó Cristo diciendo. El que se vuelve vegano no está haciendo lo que dejó Cristo. No lo está haciendo. No bautizan a los niños, no está haciendo lo que dejó Cristo hecho. Están santificando el sábado, no están haciendo lo que dejó dicho Cristo, que ya no sería el sábado, sino que se cambia al domingo. ¿Pero por qué? Porque así lo quiso él, que era el mismo Dios y se le dio la gana. Punto. No están haciendo lo que yo les digo, entonces no me digan Señor, Señor. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ay, pero ellos también hablan del Señor muy lindo. No me digan Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 8. Ya vamos a terminar. Vámonos para Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Uno del 3 al 8. Dice, al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Éfeso. Debías advertir a algunos, miren, escuchen, debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, ni se metieran escuchen, esto es bellísimo, a mí me encanta, ni se metieran en leyendas. Esa gente que anda en nueva era y energía, yo creo en las energías, y toda esta gente que habla del universo, que le he corregido gente de aquí en la comunidad, les he corregido con amor y fraternidad, no que gracias a la vida, ¿cuál vida? Que gracias al universo, ¿cuál universo? Es que la vida no tiene vida por sí sola, ni el universo tiene vida. Gracias a Dios, no les dé pena. Le doy gracias a Dios, el único, Dios único y vivo. Si usted no lo dice, ni se le ocurra ir a Eucaristía, ni siquiera se aparezca por el Santísimo, porque usted tiene una contrariedad en su vida. Gracias al universo, pero va al Santísimo a Eucaristía. Entonces al final, ¿quién le da gracias? Pero mire, Timoteo lo dice bellísima, me encanta, porque es como, lo voy a decir así, de manera fea, pero quiero que me lo entiendan que es con mucho amor. Me encanta refregarlo así como, uy, se lo refriego y siento un fresquito. Ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Miren, es que desde allá ya Timoteo lo sabía, se le estaba inspirando, que hoy íbamos a estar en ese cuento de ángeles. No es que mi ángel, y es que mi ángel se llama yo no sé cómo, en ese cuento de los ángeles. Mire, aquí está diciendo, ni se dejen meter en eso. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios. Ven que todo eso lleva a discusiones. Yo no creo en eso, yo pues nunca discuto con esa gente. Pero no sirven para la obra de Dios, que es cuestión de fe. Hebreos 11:1. El fin
de nuestra predicación es al amor que procede de una mente. Escuchen, escuche y resalte. Resáltelo ahí en su Biblia, bien resaltado, porque esto le va a servir a usted para que deje tanto cuento que tiene, si es que lo tiene, y cuando le vayan a hablar de esto, usted no me pregunte, Guillermo, esto sí es de Dios o no es de Dios, sino que usted ya sepa. Miren, el fin de nuestra predicación es al amor que procede de una mente limpia, uno, de una conciencia recta, dos, y de una fe sincera, de una fe sincera. Por eso esos católicos que a veces tienen esa fe tan tibia, se vuelven cuchillo para la misma iglesia. Se vuelven cuchillo para la misma iglesia. Se vuelven una fe, esa fe fingida, una fe mentirosa. Aquí lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Es una fe fingida y una fe mentirosa. Sigo. Por haberse apartado de esta línea del catolicismo, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, los protestantes, cuando en realidad no entienden lo que dicen ni de lo que hablan con tanta seguridad. ¿Ustedes los ve que son muy seguros? Se enredan, se enredan. Todavía no he podido un debate con alguien que yo le digo en Biblia y no, salen corriendo, salen huyendo. Hace poco estábamos en un debate con una personita que era protestante. ¿Y qué hizo? Se levantó y se fue, porque no aceptó la verdad, no la aceptan. Como no quieren aceptar, entonces lo mejor para ellos es palabrerías inútiles o se van. Y dicen, esa no es la verdad, esa es su Biblia. Por eso me gusta siempre leerlo también de sus propias Biblias, de la Reina Valera. Ya sabemos que la ley es buena siempre que tengamos presente su finalidad. Ya sabemos que la ley es buena siempre que tengamos presente su finalidad. Mateo 24:23 dice, entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no lo crean, no le crean, porque se presentarán falsos Mesías y falsos profetas, anticristos, que harán cosas maravillosas y prodigiosas, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Por eso les voy a poner un ejemplo. Cuando salió la foto esa que todo el mundo viralizó, que se había aparecido Jesús en la recta Palmira, la viralizaron en un momentico. En un momentico. ¿Qué hice yo? A mí me preguntaban inmediatamente, Guillermo, ¿este es Jesús? Yo, un momentico, vamos a discernir. Y dije, no es Jesús por esto. Me lo mostró el mismo Espíritu Santo. Y yo con lo que me mostraba, yo dije, es cierto, sí señor, así es, sí, correcto. Porque incluso los elegidos pueden ser confundidos. A los que Dios nos ha dado una tarea podemos ser confundidos si no tenemos una mente limpia, una conciencia recta y una fe sincera. 3 cosas que hoy le estoy diciendo a usted que debe tener o trabajar en ellos para que no se deje meter cuenta. Y como les dije en principio, anticristo también significa el malvado. Vamos a mirar una cita bíblica donde aparece. Si ustedes encuentran el malvado, no siempre va a aparecer como el anticristo. El que más habla del anticristo con esta palabra es Juan. El apóstol Pablo lo llama el malvado, lo llama hombre de pecado, lo llama el rebelde o el sin ley. Veamos segunda de Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12, y con eso ya vamos a terminar. Del 3 al 12. Escuchen, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el anticristo, el instrumento de la perdición, el rebelde. ¿Ven la palabra? Que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿Se acuerdan que Él va a decir que Dios no es Dios y que va a tergiversar la verdad y la doctrina? 3 cositas.
No recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes. Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste en su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, lo que estamos viviendo hoy plenamente. Pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, el anticristo, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca y al que derribará cuando venga su gloria. Versículo 9, que vamos hasta el 12. Al presentarse sin ley, otro nombre del anticristo, con el poder de Satanás, hará milagros. Es decir, Satanás, papito del anticristo, le dará poder para que haga milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado, la verdad que nos dejó Cristo, el discurso eucarístico y todo lo que nos ha pedido. ¿Por qué hablo tanto del discurso eucarístico? Porque recuerden que el eje central de nuestra fe se llama Eucaristía. El eje central de nuestra fe, póngalo allí, resáltelo en negrilla y así acostadita la letra. El eje central de nuestra fe es la Eucaristía. Por eso hablo tanto de la Eucaristía y por eso tenemos que amar la Eucaristía. Aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les está dando, y hago una acotación aquí, la verdad también es un medio de salvación. Porque la verdad, ¿quién es? Cristo. Esa es la salvación. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. O sea que Dios lo permite. Y Dios, pero ¿por qué pasa esto? Porque Dios lo permite. Aquí lo está diciendo. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Lo está permitiendo. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, Cristo, porque les gustaba más el mal. ¿Les gustaba más que el mal? Muy bien. Gracias a todos. Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche en donde ha permitido que aprendamos. Gracias a todos. Bueno, estuvimos 2 horitas casi. Qué rico. Ojalá fueran siempre así 2 horas, que no tuviéramos afán. Qué rico que los 66 estuvieron hasta esta hora, porque media hora más es media hora más de aprendizaje y creo, así yo le estaba preguntando ahora al Señor, quiero pedirte un favor, venme mostrando si realmente esto es aceptado, si les gusta, ¿no? Y creo que me va mostrando, están bien, quieren aprender más, sigue que quieren aprender más. Y me iba mostrando qué también podía añadir para que pudiera ustedes aprender. Así que démosle gracias al buen Dios por este momento. Y yo te doy gracias, Padre, por todas estas personas que tienen hambre de la verdad, hambre de Cristo, que es camino, verdad y vida. Padre Dios, yo te pido que sean tus manos, bendiciendo a todas y cada una de estas personas que hoy con tanto amor se conectaron. Y el Señor me dice, y hay de aquellos que están en Noche de Milagros pidiéndome y no están acá, porque aquí también pueden haber milagros. En el momento en que están conectando y están escuchar la verdad, también el Señor puede hacer milagros. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias, Madre, por tu presencia, por cuidarnos. Yo te pido para que en tu manto bendito nos cuides, nos protejas de todos estos anticristos que aparentemente hablan con la verdad, pero hablan falsedades y mentiras, que buscan tergiversar siempre la verdad que Cristo nos ha dejado. Le pido al buen Dios, para que en la fuerza de su Santo Espíritu, en la de Jesús, podamos siempre tener nuestra fe férrea para no dejarnos llevar de las mentiras que aparentemente son verdades. Que siempre tengamos nuestros dones desarrollados y avivados en el Espíritu Santo para que podamos detectar siempre la mentira del enemigo. Que por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos honramos, signamos y sellamos en nuestro cerebro, en nuestro corazón, para que siempre podamos entender que la palabra de Dios es la única verdad que tenemos. Padre Dios, te doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que se han conectado esta noche, por sus familias, los que están enfermos, los que han fallecido, por todo lo que está sucediendo en las ciudades, por el paro, por las personitas que no tienen trabajo,
por el dolor que está quedando en los corazones, los resentimientos, el odio, las iras, las soberbias, por todo aquello. Yo te pido por ellos, Señor, te pido por mis hermanos que están aquí conectados. Te pido especialmente por ellos, por los que no se pudieron conectar, por algún motivo, el que hubiera sido por pereza, porque no les interesa aprender. Yo te pido también para que les inspires en ellos, para que no te busquen solamente por un milagro, sino también por la verdad, que es la que nos salva, el mismo Cristo. Padre de amor, te damos gracias. En el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su infancia, por los clavos de la cruz del Calvario, y en la unidad del Espíritu Santo, quien contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición y que esta noche de formación haya sido en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un saludo para todos. Recuerden, vamos a enviar próximamente este formulario para que nos ayuden en la programación de este segundo semestre. Y los insto, los convoco a que todos hagamos oración por nuestro retiro. ¿Por qué por nuestro retiro? Porque nuestro retiro ha salvado almas, nuestro retiro ha salvado matrimonios, nuestro retiro ha salvado familias. Entonces los insto y los convoco para que en sus oraciones personales, en la oración de la mañana, le pido a las personas que se encargan de la oración en la mañana cada semana, que le toca a cada ciudad, por favor, que ponga un poquitico. Te pedimos, Señor, por nuestro retiro resucite. Dios les bendiga. Una feliz noche para todos. Les amo mucho y les amo mucho.